Por un México sin fronteras mentales. Episodio 1. La xenofobia en México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Ángel Pineda y te doy la más cordial bienvenida a este podcast, en donde estaremos hablando de un tema que probablemente digas, ¿esto aplica para quienes viven en Estados Unidos o en Europa, pero aquí en México? Pues, ¿qué crees que sí? Y como sociedad lo hemos normalizado tanto que ya no nos damos cuenta que se ha convertido en un problema social, y es la xenofobia. Así es, no sé si te ha pasado, pero a mí cuando escucho esta palabra de xenofobia, de inmediato mi mente viaja a los Estados Unidos y me llegan imágenes de policías poniéndole esposas a migrantes ilegales, o incluso gente insultando y denigrando a latinos en el transporte público. Pero como nos daremos cuenta durante este podcast, esta percepción social que tenemos ya no corresponde solo a países del primer mundo. ¿Está pasando aquí en nuestro país? Pero a todo esto, ¿qué es la xenofobia? Mira, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, la palabra xenofobia tiene sus raíces en la Grecia antigua, donde xeno significa extranjero o fuera de la comunidad y phobos significa miedo, pavor o terror. Por lo tanto, la xenofobia es el miedo al extranjero, de ahí que el miedo lleva al rechazo o incluso al odio. En otras palabras, la xenofobia proviene del miedo que se experimenta a los extraños, principalmente por el temor de que puedan alterar su cultura social y tradiciones de su grupo. Lo peor es que esta xenofobia tiene una consecuencia muy clara, que es la discriminación. Por ello, cuando se discrimina a alguien, se le separa del grupo y tiende a recibir ataques como consecuencia de un prejuicio social. Ahora bien, en datos estadísticos, de acuerdo con el último censo del INEGI realizado en el 2020, la población en México es de 126 millones de habitantes, de los cuales 1.2 son personas nacidas en otro país. Es decir, casi el 1% son extranjeros provenientes de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Venezuela y Ecuador principalmente, y hay alrededor de 100,000 personas que provienen de Europa y de Asia. Pero el 1% de nuestra población ya es un porcentaje considerable, ¿no lo crees? Y evidentemente no incluye las caravanas que han llegado en los últimos años de la frontera sur. Pero hay otro dato que al menos a mí me sorprendió, y es que según la Secretaría de Relaciones Exteriores, existen alrededor de 12 millones de mexicanos radicando fuera del país, mayoritariamente en Estados Unidos, es decir que más del 8% de mexicanos viven en el extranjero. Entonces, en resumen, ¿estas cifras qué nos quieren decir? Pues bueno, por un lado, que el flujo migratorio cada vez es más grande, al menos en el continente americano. Pero por el otro, mientras que el 1% de la población en México es inmigrante, hay un 8% de mexicanos que decidió radicar en otro país. Entonces, en datos duros, pues la migración realmente no debería ser un problema para México, pero pues paradójicamente sí lo es. Resulta que la Secretaría de Gobernación recabó datos del 2023 de personas extranjeras que viven en México, mismas que manifestaron ser víctimas de delitos, donde destacan el robo a personas, el secuestro y el tráfico ilícito de infantes. Por su parte, el CONAPRED preguntó a las personas migrantes encuestadas cuál consideraban que era el principal problema que vivían en México en ese momento. La mayoría contestó que era el desempleo, el acoso sexual y la discriminación por su origen y aspecto físico. Mira, no sé si esto te resulte familiar, pues coincidentemente, estas acusaciones son las mismas que históricamente hemos escuchado de compatriotas que viven o han vivido en Estados Unidos. Esto por un lado. Ahora hablemos de los prejuicios sociales. Seguramente has escuchado frases hacia los mexicanos como: pues si eres mexicano, ¿por qué no traes sombrero, guaraches y tequila? O el mexicano es quien más horas trabaja y el que menos produce. ¿O qué tal esta? El mexicano le gusta hacer de todo lo que los gringos no quieren. Estas frases yo creo que como mexicanos nos indignan, ¿a poco no? Pero ¿cuántas veces nosotros mismos como mexicanos usamos expresiones tan cotidianas como trabajas como negro para vivir como blanco? Mira, él es colombiano, si le pides seguro te vende polvo. ¿O qué tal esta? ¿Otra caravana? Seguro donde vienen de Centroamérica y de Venezuela a pedir limosna en lo que cruzan al otro lado. ¿O qué tal si vemos a una persona con rasgos asiáticos? ¿A poco no decimos, parece chino y seguro se dedica a la fayuca? Y son frases que utilizamos tan cotidianamente
que no nos percatamos que tienen una connotación clara de discriminación xenofóbica. En este sentido, ¿no te parece que estamos fomentando un odio del que también somos presa? Mira, durante la investigación que realicé para el desarrollo de este podcast, entrevisté a algunas personas extranjeras que viven en México, justo para conocer cuáles han sido los actos o comentarios xenofóbicos que han recibido, y estas son algunas de sus respuestas. Por ejemplo, Javier de Buenos Aires, Argentina. Él manifestó que la paga en su empresa es menor en comparación a mexicanos que laboran allí y que tienen su mismo cargo y funciones. Esto bajo la excusa de que su experiencia laboral de 4 años no es comprobable. Por su parte, Rafael de Caracas, Venezuela, nos dice que en una fiesta, al ser presentado con unos mexicanos, estos le dijeron que si se dedicaba al servicio SEC, pues porque todos los venezolanos que había conocido previamente a esto se dedicaban. Samuel, de La Guaira, Venezuela, manifiesta que repetidamente le dicen que se regrese a su país, porque seguramente vino de las caravanas que entraron ilegalmente en México, cuando él tiene sus papeles de residencia en orden. O por último, Cristian de Leticia, Colombia. Él manifiesta que durante un tour que hizo en Guanajuato, el guía preguntó en voz alta que quiénes llegaban de otros países, y cuando él levantó la mano diciendo que llegaba de Colombia, en supuesta broma el guía le dijo: «¡Ah, qué bien! Pues ya saca los pases para ponernos más felices». Definitivamente no nos hemos puesto a pensar que esas personas que han decidido vivir en nuestro país, al cabo del tiempo van perdiendo ciertos símbolos de identidad y van adquiriendo otros, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Desafortunadamente, con estos actos o comentarios xenofóbicos, dichos signos se ven influenciados bajo un sentimiento de defensa y resentimiento por quienes les han hecho sentir que están en un lugar al que no pertenecen. Claro que lo contrario pasa cuando se trata de una figura pública o una persona reconocida o incluso hasta de rasgos atractivos, pues lejos de recibir comentarios xenofóbicos, hasta llega a convertirse en una persona que puede ejercer influencia social sobre algunos mexicanos. Pero bueno, ante este problema, ¿qué podemos hacer para combatir y erradicar la xenofobia? Pues justo a través de este podcast quiero hacer un llamado para concientizar a nuestra sociedad mexicana que al realizar o fomentar actos discriminatorios hacia personas procedentes de otros países, estamos perjudicando en automático a nuestra propia comunidad que vive en el extranjero. Recuerda que una actitud transmite emociones, reflejos y conductas previamente aprendidas, mismas que con información y apertura podemos ir cambiando. Es por ello que aquí se sugieren 4 medidas para erradicar la xenofobia. La primera de ellas es la educación basada en valores, que se trata de fomentar valores de igualdad, apoyo y respeto desde la infancia, para que al convertirse en adultos valoren la diversidad y la tolerancia. Otra medida es la educación basada en datos objetivos. Justo es evitar prejuicios informándose a través de fuentes oficiales sobre temas de migración y refugiados. Otra medida es la integración de los inmigrantes, que es un llamado a las autoridades federales para generar líneas de acción a fin de lograr que los inmigrantes se integren en condiciones de igualdad en nuestro país. Y por último, la lucha contra los estereotipos, que implica evitar incurrir en estereotipos, comentarios xenofóbicos y discriminatorios, ya que como hemos comentado previamente, existe una realidad mucho más compleja a nivel social, económico y emocional que viven los extranjeros cuando deciden cambiar su residencia. Y bueno, ya para concluir, yo los quiero dejar con una reflexión que me ha circulado en la mente durante el tiempo que he desarrollado esta investigación. Mira, es un hecho que quizás hoy en día te resulte ajeno este tema, muy probablemente no te sientas identificado, a menos que tengas un familiar o amigo extranjero que haya vivido xenofobia. Pero, ¿qué pasaría si en un futuro, en tu trabajo o en tu empresa, te ofrezcan irte a vivir a otro país con la promesa de un mejor ingreso? ¿Te gustaría que te juzguen por tu origen, ya sea en tu trabajo o cuando llegues a tu casa? ¿O qué tal si al cabo del tiempo tus hijos o tus sobrinos te dicen que quieren irse a vivir a radicar a otro país? ¿Te gustaría que les faltaran al respeto por decir que proceden de México? ¿Que no les respeten sus derechos humanos? ¿Que se burlen? En conclusión, ¿te gustaría que todos esos comentarios xenofóbicos nos precedan antes de que intenten conocernos?
Con esta reflexión llegamos al final de este podcast. Gracias por tomarte estos minutos para escuchar este episodio número 1. Deseo en verdad que te haya agradado el tema y te haya generado interés y sobre todo conciencia. Te invito a que me sigas escuchando, ya que pronto seguiré compartiendo información, datos y reflexiones contigo sobre diversos temas que nos aquejan a nivel emocional y social. Yo soy Miguel Ángel Pineda y recuerda que este espacio está creado para que tanto tú como yo aprendamos, reflexionemos y cultivemos nuestra mente. Hasta la próxima.